el hombre que lo tuvo todo y terminó destruyéndose a sí mismo. Si el fútbol tuviera un rostro para representar el talento puro, muchos dirían solo un nombre: George Betts. Pero esto no es solo una historia de fútbol, es una historia sobre fama, excesos, soledad y un genio que nunca pudo escapar de sí mismo. La historia comienza en Belfast, en Irlanda del Norte. George Betts era pequeño, delgado, callado. Nadie imaginaba que ese niño tímido cambiaría el fútbol para siempre. Pero cuando tocaba el balón, todo cambiaba. Parecía magia. Regateaba como si el balón estuviera pegado en sus pies. Humillaba a rivales con facilidad. Y mientras otros niños jugaban, George hacía arte. Cuando tenía 15 años, George fue descubierto por el Manchester United. Parecía el inicio de un sueño, pero ocurrió algo terrible. George llegó a Inglaterra y no soportó estar lejos de casa. Extrañaba a su familia, extrañaba Belfast. Se sentía solo y después de pocos días decidió regresar. Sí, el hombre que cambiaría la historia del fútbol estuvo a punto de rendirse antes de empezar. Pero el Manchester United no quiso perderlo y lograron convencerlo de volver. Esa decisión cambió todo. El entrenador Max Busby quedó impactado cuando vio jugar a George. No parecía humano, tenía velocidad, drible, elegancia y algo todavía más peligroso: atrevimiento. George no le tenía miedo a nadie, ni a defensas gigantes, ni a estadios llenos, ni a la presión. Y poco a poco comenzó a enamorar a toda Inglaterra. Entonces llegó la explosión. George comenzó a jugar como si el fútbol fuera demasiado fácil para él. La gente iba al estadio solo para verlo. Las mujeres gritaban su nombre, los periódicos lo perseguían y el mundo comenzó a compararlo con una estrella de rock. De hecho, muchos decían que George Betts era el quinto Beatle, porque no parecía un futbolista, parecía una celebridad mundial. En 1968 ocurrió una noche legendaria. El Manchester United enfrentó al Sporting Lisboa de Benfica en la Copa de Europa y George destruyó el partido. Regates imposibles, velocidad brutal, goles. Aquella noche, el mundo entendió que estaba viendo un genio irrepetible. El Manchester United ganó Europa y George Betts ganó el Balón de Oro. Tenía apenas 22 años. ¡22! Y ya era uno de los hombres más famosos del planeta. Pero entonces comenzó la caída, porque George descubrió algo peligroso. La fama puede destruirte. Estas comenzaron, el alcohol apareció, las noches sin dormir, las mujeres, los excesos. Mientras el mundo lo veía sonriendo, George comenzaba a perderse a sí mismo. George Betts dijo una frase que se volvió inmortal: gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y coches. El resto simplemente lo desperdicié. La gente reía con esa frase, pero detrás del chiste había dolor, porque George estaba destruyéndose lentamente.
Lo más increíble es que incluso destruido seguía siendo mágico y a veces llegaba sin entrenar y aún así era el mejor jugador dentro del campo. Eso hacía todavía más triste su historia. Porque todos sabían una cosa: si George Betts hubiera tenido disciplina, seguramente habría sido el mejor futbolista de la historia. Poco a poco, todo comenzó a derrumbarse. Problemas económicos, problemas físicos, problemas con el alcohol. George pasó de ser amado por el mundo a luchar contra sí mismo todos los días. Y lo peor es que parecía imposible salvarlo, porque el enemigo estaba dentro de él. Con el paso de los años, su salud se destruyó. El alcohol había acabado con su cuerpo y en el 2005 llegó la noticia que golpeó al mundo del fútbol. George Betts murió. Miles de personas salieron a las calles de Belfast porque no había muerto solo un futbolista, había muerto un artista, un genio, un hombre que hizo que millones se enamoraran del fútbol. Muchos recuerdan sus excesos, sus fiestas, su caída, pero quienes realmente vieron jugar a George dicen algo impresionante: nunca hubo otro igual, porque algunos jugadores ganan partidos, otros ganan títulos. George Betts hacía algo distinto, hacía soñar a la gente. La historia de George Betts nos deja una lección brutal. El talento puede darte el mundo, pero no puede darte paz. Porque a veces los genios más brillantes también son los más frágiles. Y aunque George Betts cayó muchas veces, el fútbol jamás olvidará la magia que dejó en cada cancha. Porque algunos jugadores son campeones, pero muy pocos son eternos. Y George Betts es simplemente eterno.